Fue poco antes de declarar su independencia que los israelitas enfrentaron su primera guerra, pues si bien fueron reconocidos rápidamente como una nueva nación por potencias como la entonces Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, los países árabes no estaban dispuestos a ceder sus territorios a los judíos. Al día siguiente de declarada su independencia, Israel enfrentó la invasión de los ejércitos de Egipto, Libia, Siria, Irak, Cisjordania, Líbano, Arabia Saudita y Yemen, conocidos como la Liga Árabe. El recién creado Estado de Israel no contaba con ejército formal, pero tenía a su disposición a la Haganá, un grupo de paramilitares judíos entrenados a escondidas durante los años anteriores, así como a sus guerreros élite Palmaj, creados bajo las mismas circunstancias. Contaban también con veteranos judíos que lucharon contra Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La Liga Árabe dejó claro su objetivo: eliminar a Israel. La Liga Árabe lanzó contundentes ataques sobre Israel por todos los frentes, pero estos fueron rechazados hábilmente por los israelitas, quienes no solo repelieron a sus agresores, sino que también extendieron su área de control. Se creó la Fuerza Aérea de Israel, y con la ayuda de la Unión Soviética se equipó con modernas armas de combate. Asimismo, se inauguró la Marina israelí, y en su primera misión lograron hundir el buque insignia de Egipto. Los árabes huyeron desordenadamente del inesperado y enérgico ataque judío. Israel entonces invadió Líbano, Egipto y la Franja de Gaza, y hubieran seguido avanzando de no ser porque la ONU intervino y obligó a los judíos a dar marcha atrás a su invasión. La guerra terminaría en 1949, poco más de un año después de su inicio, con una aplastante victoria israelí. Como resolución del conflicto, Egipto, Líbano, Transjordania y Siria se vieron obligados a firmar un armisticio con Israel. La Franja de Gaza queda ocupada por Egipto, mientras Cisjordania se une a Transjordania. Israel aumenta su territorio casi 40% y crea un ejército nacional, moderno y profesional. Asimismo, se crea la Ley del Retorno, que entre otras cosas, otorga la ciudadanía israelí a cualquier judío del mundo, y hace un llamado a este para que emigre a Israel a formar una nueva vida. Egipto sigue ordenando ataques violentos contra Israel desde la Franja de Gaza. Estos ataques se intensifican en 1956. Ese mismo año, Egipto bloquea el Canal de Suez y el puerto de Elat, con el fin de cerrar el paso al comercio israelí. Egipto tiene un enorme contingente militar desplegado en la península de Sinaí, esperando el ataque israelí. Este no se hizo esperar, y junto con la ayuda de Francia e Inglaterra, el ejército egipcio fue completamente destruido y su fuerza aérea aniquilada en apenas una semana. Israel tomó entonces el control de la península de Sinaí, casi cuadriplicando su territorio. Sin embargo, la presión conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética, insólitamente de acuerdo, obligan a Israel a devolver los territorios conquistados. Como resolución del conflicto, Egipto aceptó la intervención de la ONU en la frontera para asegurar la desmilitarización y recibe ayuda de la Unión Soviética. Asimismo, logra el dominio del Canal de Suez, que anteriormente pertenecía a los franceses e ingleses. Israel devolvió la península a Egipto, pero a cambio logró que su frontera con Egipto estuviese libre de ataques milicianos, gracias a los cascos azules de la ONU. Además, se alinea definitivamente con el bloque occidental, lo que hace que reciba millonarias ayudas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y recibe facilidades para inaugurar su primer reactor nuclear. En 1967, Egipto, bajo alianza con Jordania y Siria y ayuda de soldados de Irak y Kuwait, se disponen a invadir nuevamente Israel. Esta vez, la promesa es ambiciosa y se da a conocer por todos los medios de comunicación de aquellos países: la completa destrucción y aniquilación de toda la población israelí. Sin embargo, todo este tiempo Israel estuvo incrementando su poder militar. Así, el 5 de junio, radares israelíes detectan la aproximación de un contingente numeroso de aeronaves y de vehículos acorazados, desde Egipto hacia la frontera. Israel decide pasar a la ofensiva de lo que parece ser una inminente agresión.
El ataque de la aviación judía logra destruir la totalidad de las aeronaves egipcias. Ya con dominio aéreo, Israel destruye el enorme contingente terrestre egipcio, que contaba con alrededor de 1000 tanques. En tan solo 4 días, Israel logró el dominio total de la península de Sinaí. Ese mismo día, Jordania ataca por sorpresa y bombardea la capital de Israel, Jerusalén, así como otras importantes ciudades como Tel Aviv. En respuesta, y tras recuperarse de la sorpresa inicial, Israel bombardea despiadadamente la capital de Transjordania, Amán, así como las ciudades principales de ese país. Israel también ataca Cisjordania y logra tomar el control de todas las ciudades. La terrible derrota sufrida por Egipto, Transjordania y Cisjordania no fue suficiente para acabar con la guerra. Siria bombardea los poblados norteños de Israel, pero esta vez la respuesta del Estado judío es rápida y contraataca sin piedad, bombardeando los altos de Golán, y avanza furiosamente hacia Damasco, la capital de Siria, lo que obliga a los países árabes a aceptar un alto al fuego promovido por la ONU. Como resolución del conflicto, la gran vencedora Israel ocupa la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los altos de Golán. Los países árabes contemplan atónitos la destrucción de sus ejércitos por el pequeño Israel en menos de una semana. La derrota supone el final del líder árabe Gamal Nasser y de su intento de modernización del mundo árabe. Bajo dominio israelí, la hasta entonces árida península de Sinaí vio una época de enorme progreso. Los judíos, excelentes ingenieros y químicos, dotaron a la península de plantas desalinizadoras, llevando agua potable a todos los lugares. Construyeron enormes zonas residenciales y añadieron aditivos a la tierra para crear grandes campos de cosecha. La península de Sinaí, al menos por un momento, volvió a ser el paraíso terrenal que alguna vez fue. Años después de su derrota, Egipto mira con envidia lo exuberante que se ve en las tierras que antes le pertenecían, por lo cual, decidido a recuperar el orgullo y el Sinaí, hace una alianza con Siria, que reclama los altos de Golán. El día 6 de octubre, día de Yom Kippur, el día judío del arrepentimiento, considerado el más santo y más solemne del año, Egipto y Siria atacan simultáneamente a Israel. Esta guerra también supondría la última que libraría Israel en distintos frentes. Israel responde inmediatamente a las agresiones e impide la invasión extranjera. La mediación de soviéticos y estadounidenses logran un acuerdo de pacificación, por lo que tropas de la ONU ocupan las fronteras de ambos países. Como resolución del conflicto, Israel conserva los territorios bajo su control. Los países árabes, en represalia, deciden una radical subida en el precio del petróleo, lo que desencadena una crisis económica mundial. Egipto da inicio a otra estrategia, con la primera visita del presidente de aquel país a Israel, que da inicio a un periodo de negociaciones entre ambos estados, culminando en 1978 con el acuerdo Camp David, en el cual Egipto firma un tratado de paz con Israel y se compromete a no volver a atacarlo. A cambio, Israel se ve obligado, muy a regañadientes, a regresar la península de Sinaí a los egipcios, excepto la Franja de Gaza. Israel entonces da inicio a una nueva campaña. Días antes de la devolución, entra con retroexcavadoras y otras máquinas de construcción y derriba la mayoría de las construcciones que había levantado. Carga las plantas desalinizadoras en camiones y se las lleva de vuelta a Israel. Y antes de marcharse, arroja un químico sobre toda la península, que la vuelve infértil. Egipto entra a la península solo para encontrar escombros y sequía, que aún persisten hoy en día. En 1982, el grupo guerrillero Organización para la Liberación de Palestina ataca el norte de Israel, desde Líbano, bajo el consentimiento y cobijo de este. En respuesta, Israel invade a su país vecino, destruyendo todos los enclaves palestinos a su paso, y como sanción al Líbano por albergar grupos terroristas, llega hasta las puertas de su capital, Beirut, y destruye su ejército. Israel, cediendo a las presiones internacionales, decide abandonar Líbano en 1985. Como resolución del conflicto, Israel logra hacer que los grupos guerrilleros abandonen Líbano. Conserva su presencia militar sobre una franja fronteriza en territorio libanés, a la que denomina Franja de Seguridad,
para evitar futuros ataques. Consigue que Líbano firme un acuerdo en el que se compromete a no agredir a la nación judía y a no albergar a grupos armados. El panorama para Líbano no puede ser peor. El país queda desintegrado, sin ejército y con una economía destrozada. Desde su creación, Israel alberga un secreto a voces indispensable para su supervivencia, el cual le ha salvado de ser destruido en varias ocasiones. Se trata de un servicio secreto que ha ganado el título de legendario, gracias a sus impecables operaciones que en muchos casos sobrepasan a la ficción, combinando su increíble liderazgo intelectual con una brutalidad tal que ha dejado atónitos tanto a sus aliados como a sus enemigos. Hoy en Main Watchers veremos 3 famosas operaciones especiales del escuadrón élite de Israel, el Mossad. Fue poco después de la creación de Israel que los judíos empezaron a dar caza a todos los líderes nazis sobrevivientes, para llevarlos ante la justicia como criminales de guerra. Uno de los personajes en los que Israel tenía más interés era Adolf Eichmann, un teniente coronel de la SS nazi, responsable directo de la muerte de casi 6 millones de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El problema fue que Eichmann, un hombre astuto y precavido, huyó de Alemania poco después de que terminara la guerra, y entre todo el desconcierto de aquella época, desapareció. Más de una década después de su misteriosa desaparición, miembros del Mossad ubican a Eichmann en una humilde casa en la calle Garibaldi, en Buenos Aires, Argentina. Al principio se pensó en pedir su extradición al gobierno de aquel país, pero este era bien conocido por la protección que brindaba a los criminales nazis, por lo cual el primer ministro de Israel, Ben Gurión, ordenó la captura ilegal de Eichmann y su posterior traslado a Israel para ser juzgado. Los miembros del Mossad, que se encontraban infiltrados en Argentina, aparcaron un auto en la orilla de la calle cerca de la casa de Eichmann y fingieron que estaba descompuesto. Horas después, apareció caminando por la esquina de la calle, y justo cuando estuvo a un lado del auto, un miembro del Mossad lo interceptó y le dijo: «Señor, ¿puedo preguntarle algo?». Eichmann, sospechando lo que pasaba, se llevó la mano al bolsillo, pero antes de poder hacer algo, los agentes lo sometieron, lo subieron al auto y se lo llevaron. Se le dio a escoger entre la muerte inmediata o ser juzgado en Israel, y eligió ir a Israel. Eichmann fue drogado y disfrazado como mecánico de aeronaves, con lo cual se logró burlar la seguridad del aeropuerto, en donde abordaron un avión que los llevó directo a Haifa, en Israel. La noticia de la detención de Adolf Eichmann causó revuelo en todo el mundo. Al saber lo ocurrido, Argentina reclamó una grave violación a la soberanía y exigió que el caso fuera llevado ante la ONU, en donde obtuvo un completo respaldo. Pero Israel no le dio importancia, lo que generó fuertes tensiones entre ambos países. Se supo que Eichmann había logrado escapar de Europa gracias a la ayuda de la Iglesia Católica y de antiguos miembros de la SS nazi. Durante su juicio, la defensa abogó que solo ejecutaba órdenes de sus superiores, pero se supo que, después de que los nazis prohibieran las muertes masivas de judíos en cámaras de gas, Eichmann continuó firmando autorizaciones para seguir efectuándolas. Finalmente, fue imposible defenderlo ante la inmensidad de pruebas y testimonios presentados en su contra. Fue encontrado culpable y condenado a morir en la horca el 31 de mayo de 1961. Durante los Juegos Olímpicos de 1972, en Múnich, un comando terrorista palestino asalta la Villa Olímpica, en donde asesina a 2 deportistas israelíes y toma a otros 9 como rehenes. Sus exigencias: que Israel libere a más de 200 prisioneros árabes que residen en sus cárceles. Alemania Occidental rápidamente elabora un operativo para eliminar a los terroristas y rescatar a los judíos. Pero el plan es mal ejecutado y resulta ser un desastre. El resultado: todos los rehenes israelíes mueren, junto con 5 terroristas. Otros 3 son arrestados, solo para ser liberados poco después. Algunos países árabes festejan el suceso. Israel está furioso. La primera ministra israelí, Golda Meir, ordena entonces que inicie la operación Cólera de Dios.
la cual está encaminada a asesinar a todos los responsables de este hecho, de una manera tan impactante que amedrente a los árabes de realizar acciones parecidas en el futuro. El Mossad entonces despliega su personal por todo el mundo e inicia la cacería, ubicando a sus objetivos en diversos países como Italia, Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Chipre y Líbano, entre otros. Los agentes del Mossad utilizan una variedad considerable de bombas para acabar con sus objetivos, instalándolas de tal manera que estallaran al contestar el teléfono, acostándose en una cama, sentándose en un automóvil o detonándolas por control remoto o utilizando coches bomba. En varios casos, y dada la fuerza de los explosivos, asesinan por error a personas inocentes. Las bajas resultaron tan importantes para los terroristas que prepararon una nueva venganza de la magnitud del ataque en Múnich, pero todos sus intentos fueron frustrados. Cuando Golda Meir viajó a Roma, los árabes planearon otro golpe. Lograron introducir y colocar varios lanzamisiles en el aeropuerto de aquella ciudad, justo cuando el avión de Meir estaba por llegar. Pero agentes del Mossad encubiertos lograron detener todos los equipos lanzadores antes de la llegada del avión. El mundo árabe está conmocionado, ya que los asesinatos perpetrados por los judíos ocurrieron a pocos metros de importantes líderes políticos en ciudades fuertemente resguardadas, iniciando la idea de que Israel era capaz de golpear en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. En 1976, un comando de terroristas palestinos secuestran un avión con 260 personas a bordo. Los secuestradores desvían la ruta del avión y lo conducen hacia el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, en donde ya son esperados por las fuerzas militares de aquel país para auxiliarlos. Los terroristas exigen la liberación inmediata de 40 palestinos presos en Israel, así como la liberación de otros 13 en varios países. Para contrarrestar posibles maniobras de rescate, el ejército de Uganda despliega 11 aeronaves de combate rusas en las afueras del aeropuerto. Con el fin de evitar problemas con otras naciones, todos los pasajeros no judíos son liberados inmediatamente por los terroristas, manteniendo cautivas a 105 personas, entre ellos personal del avión. El gobierno de Israel contempla la opción de realizar un arriesgado rescate, o ceder a las exigencias terroristas y liberar a los presos palestinos. Después de analizar todas las cartas del juego, se decide llevar a cabo la arriesgada misión. El Mossad entrevista a todos los pasajeros liberados y logra realizar un mapa preciso con la ubicación de los rehenes, así como el número de militares y extremistas en el recinto. Entre los liberados está un joven judío de ascendencia francesa, que fue erróneamente liberado por los secuestradores. Posee entrenamiento militar y una memoria extraordinaria, y brinda importantes detalles como el número y tipo de armas que utilizan los captores, entre otros detalles útiles. El Mossad contacta con la compañía constructora del aeropuerto, que también resultó ser israelí, y obtiene los planos del lugar, lo cual permitió construir una réplica básica del lugar en donde las fuerzas de Israel pudieron practicar el atraco. Los judíos estuvieron haciendo tiempo con falsas negociaciones durante una semana, tiempo que les permitió ensayar el rescate. El 4 de julio de 1976 partieron 3 aeronaves Hércules desde Israel. Volaron juntas y a menos de 30 metros de altura para evitar ser detectadas por los países árabes. Burlaron radares hasta llegar al aeropuerto de Entebbe. Inmediatamente después de aterrizar, de uno de los aviones descendieron 2 Land Rovers y un Mercedes negro, simulando ser la caravana de algún importante político, pero realmente se encontraban retacados de comandos israelíes. Su único obstáculo fueron 2 centinelas que se encontraban cuidando la pista de aterrizaje, quienes los obligaron a detenerse, pero estos fueron fácilmente eliminados por los soldados judíos. La caravana siguió andando hasta llegar a la terminal. Entonces todos los soldados salieron de sus vehículos e irrumpieron en el lugar. Ocurrió un intercambio de disparos increíble. Las fuerzas de Israel accionaron altavoces que repetían, en inglés y en hebreo: permanezcan abajo, somos soldados de Israel. Mientras tanto, de otras aeronaves descendieron equipos militares pesados, los cuales destruyeron rápidamente las aeronaves rusas que se encontraban en el lugar. Otras fuerzas de apoyo se aseguran de que amenazas externas no se aproximen al lugar. Luego de arrasar con todos los terroristas y soldados ugandeses, los prisioneros fueron liberados y escoltados hacia una de las aeronaves que ya se encontraba lista para despegar.
el jefe de la misión y hermano del actual primer ministro de Israel, Jonathan Netanyahu, quien se encontraba en las últimas posiciones para subir al avión, recibe varios impactos fatales, resultando el único militar israelí caído en la misión. Los judíos ingresan a las aeronaves y despegan rápidamente a Israel, a donde llegan sanos y salvos horas después. El asalto dura en total 30 minutos. Todos los terroristas, 3 rehenes, 45 soldados ugandeses y un soldado israelí mueren durante el atraco. El éxito de la misión resulta tan increíble que ocasiona ovaciones y admiración a nivel mundial. El Mossad se convierte entonces en una agencia espía de referencia a nivel mundial. Un entrenamiento arduo, poder intelectual vasto y una increíble falta de escrúpulos hacen al Mossad una de las organizaciones más respetadas, pero también una de las más temidas, demostrando que puede actuar de una manera brutal y sin ningún reparo en las consecuencias si sus intereses están en juego. Como vemos, el ejército israelí ha estado involucrado en cuantiosos enfrentamientos bélicos en su corta historia, incluidos otros que no mencionamos, como la Guerra del Golfo, la Guerra Israel-Hezbollah, la Operación Pilar Defensivo, entre otros, consolidándose como uno de los ejércitos mejor entrenados y más capaces del mundo. Sus continuas confrontaciones la han obligado a desarrollar extraordinarios sistemas de defensa, como la cúpula de acero, aunque algunas personas que no cuentan con suficiente información alegan falsamente que se trata de la intervención de Dios. Un país forjado a base de guerras y a fuerza de golpes fuerte. Su supervivencia como nación dependerá de que siga siendo una potencia militar. Y no es para menos. Cuando todos tus vecinos te invaden y quieren hacerte desaparecer, no tienes otra opción. Why are the Jewish people in Israel today? Is it random? Is it a coincidence? Or is it destiny? What's happening in Israel today is the culmination of Jewish history. For almost 4,000 years, the Jewish people have been living on faith. Faith in prophecies given thousands of years ago. Promises that seem irrational, promises that seem almost impossible. Every prophecy dependent on the next. If one isn't true, none of them are true. Every single one of them is coming to pass in our lifetime. Every single one of them. The first promise to Israel was made to Abraham, an eternal covenant. And I shall establish a covenant between me and you, and between your offspring after you throughout their generations, as an everlasting covenant. The Jewish people are the only ancient people alive today. The Assyrians, the Babylonians, the Jebusites, the Canaanites, all of them are gone. Well, no nation has survived such scattering and then remained a nation. They became assimilated, and eventually any trace of the original is gone. We, an eternal people, stand alive today. We also know that if the Jewish people don't live a godly life in the land of Israel, we're promised to be scattered to 4 corners of the earth. Which is, guaranteed to cause an extinction of any people. Scatter people around the world, they're going to be gone. The last thing you would want to do to an eternal people is to scatter them across the world with no common culture, no common language, no internet, no forms of communication. How will the Jewish people stay Jewish? How will we stay eternal if we're scattered across the world? And yet, that's exactly what happened. We remain the people, not only just a faith or religion, but a family. God will scatter you among the peoples, and you will be left few in number. The most recent census numbers the Chinese people at 1.3 billion, plus or minus 12 million. 12 million, that's the entire number of all of the Jewish people worldwide. We're a statistical error when just counting the people in China. That's how small we are. The fact that we're scattered and small and we've been subject to the greatest hatred in human history. The Torah tells us the atrocities and the curses that would come upon the Jewish people throughout the exile. And you I will scatter among the nations. I will unsheathe the sword after you. No one has suffered as we have suffered. No one has been as persecuted. Anti-Semitism, the oldest, most universal, intense, irrational hatred in the world. If it was pogroms, crusades, the Inquisition, Muslim oppression,
nation after nation, religion after religion. نحن نعاد يهود حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا. And the persecution we faced has always transcended all logic and rational thought. When we were poor and destitute in the shtetl, we were hated for being parasites. When wealthy, for being money grubbing. One thing that we could always rely on is that there would always be a reason, a pretext to hate us. And despite all the persecution, not only have we survived, but we've thrived. Now imagine that, a tiny, persecuted, scattered people. Out of all nations, how are they supposed to shift global consciousness? The same nation that everyone's going to hate is going to be scattered around the world and shouldn't even be here is told we're going to be a light to nations? You know, those two things don't go together. You know, we shouldn't even be here, much less impact the world. Here is a people that small in number that has influenced the world in unbelievable fashion. All the science and all the wonderful things that they contribute to the rest of the world. Wherever they find themselves in any country, they become the lifeblood of that country. They're an extraordinary energy. And you can literally see a direct correlation between countries that have Jews in them and how they treat the Jews and how those countries do in terms of their political development, their scientific development, their technological development. The Torah tells us that if the Jews don't do their charge, so they will be sent out of the land, and while they're away, the land will become desolate. Well, the land in the late 1800s was barren, full of rocks. We couldn't produce anything here. Mark Twain came here in 1850. He talks about all these places that he tried to pay respects to. He was saddened by the fact that it was a desolation. Nothing grew here. The land would lay desolate, and your foes who dwell upon it will be desolate. Now, to understand the impossibility of that promise, you have to understand the geographic map of biblical Israel. All the ancient pathways cross through Israel. Every empire throughout the last 2,000 years tried to settle the land of Israel. Babylonia, the Persians, the Medes, the Greeks, the Romans, the Ottomans, the British, all of these empires with all of their wealth and all of their resources tried, and all of them failed. So you think land is land. Either it will be fertile or desolate. Either it will bear fruit or not. But the land of Israel plays by an entirely different set of rules. Then we're told that when the Jews return to the land of Israel, the land will start to flourish again. It'll blossom. Just as the people have been revived, the land has been revived. The land of Israel responds to the people of Israel. The land didn't change, it returned to itself. The blood rushed to its cheeks and the color returned to its eyes. The fruit had a vibrance of color like it hadn't in thousands of years. And the Jewish people, we've returned to ourselves as well. We're finally tending the soil and working the land once again. It's a living miracle. Those people who spent their whole lives irrigating and digging an oasis out of this desert. The ingathering of the exiles, it's the most prophesied event in the Bible. It's mentioned over 40 times. Unprecedented in history. Never before has a nation been scattered across the world and then ingathered to its ancient homeland. And yet every single prophet mentions this miraculous feat that will happen. Behold, I will bring them from the land of the north and gather them from the ends of the earth. Among them will be the blind and the lame, the pregnant and the birthing together. A great congregation will return here. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. And now they have been returned to the land. And the land is still carrying the names of the great history of this people. It's unbelievable. Today in Israel, you see universalism. Jews from Ethiopia, Africa, Asia, North America, South America, Russia,
the entire world has now returned to the land of Israel. The prophets tell us that the Hebrew language will eventually be revived. When's the last time you saw a Phoenician English dictionary? Probably not for a while, because Phoenician is a dead language. You know what language they speak in Latin America? It's not Latin, because Latin too is a dead language. Never before in world history has a dead language been revived and brought back to life before the return of the Jewish people to the land of Israel and the revival of the Hebrew language. The Hebrew was always preserved in rabbinic writings and the prayer service, but it was not the lingua franca. It isn't what people spoke. What we don't appreciate is a whole country of close to 6 million people today who speak a language which no one spoke 100 years ago. It's resurrected like the Jewish people back in their homeland. Now, after the most inspiring comeback story in world history, after building the most moral and innovative democracy in the entire Middle East, you'd think that Israel would be supported and held up as an example. But we see that the UN, a representation of all the nations in the world, condemn Israel far more than any other country on the planet. And I will gather all nations against Jerusalem to battle. The only country in the world that it's being called, its destruction is being called for by a member state of the United Nations. That its national movement, Zionism, was declared racist and illegal by the United Nations. That its capital city, which is arguably the oldest capital of any country in the world, is not recognized by any country. And there's many, many more points. In those days it will happen that 10 men from all the languages of the nations will take hold of the corner of a garment of a Jewish man, saying, "Let us go with you, for we have heard that God is with you." Today, with such abundant materialism, there's an unprecedented spiritual thirst. It's not so much because of outreach work, I think, but it's just the very nature of Jews being in the land of Israel. We now see that there's a huge sort of momentum moving back. It doesn't make any sense. Israel is the most hated country around the world. Why would people want to identify with the Jewish people? And yet still we see an international revival of people reconnecting to the roots of Judaism, to the spirituality that our people have to offer, to the secrets that we've held on to for 4,000 years. The spiritual revival is happening today. As Israel becomes increasingly isolated in the world, there will be those who stand up for Israel with the faith and integrity of Abraham, and they will make all the difference. Israel was founded 3 years after the Holocaust. 3 years after 70% of the Jews were destroyed in what is exponentially the largest slaughter of any people in human history. The remnant trickle back against the will of the British, okay, with no support from the world, into a desert piece of real estate with no natural resources, no infrastructure, surrounded by millions of hostile Arabs in a constant state of warfare, terrorism, economic blockade. And think about it, within a few years, the desert is exporting fruits and vegetables to the rest of the world. That Israel is the only country in the world that has more trees at the end of the 20th century than the beginning. In terms of high-tech per capita, the most in the world is in Israel, done in less than 40 years, with no natural resources, constant war, terrorism, economic blockade. It's unbelievable, but people just don't see it because we've gotten used to it. It's Jewish history. It's all supernatural. We were given these visions and promises thousands of years ago for our time and for our generation. Every single promise has come to pass, and the challenges we face today are part of a greater plan. Biblical destiny, human destiny is unfolding today in Israel. A worldwide movement is growing stronger every day, and it is your opportunity to join the greatest revolution in human history, Israel. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Aquí solo mencionamos 7 de ellas que están relacionadas a la nación de Israel. Número 1. La nación de Israel nacería en un día. Increíblemente, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación en un día tal y como lo profetizó la palabra de Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, verso 8. Número 2. Los judíos regresarían a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel.
Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, versículos 5 y 6, delante de nuestros propios ojos. A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes del mundo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías 11, versos 11 y 12. Número 3. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la palabra: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Isaías 27:6. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para irrigación, han hecho florecer el desierto. Sus exportaciones anuales de frutas y vegetales suman un valor de más de $800 millones, mientras que la de flores y plantas ornamentales suma la cantidad de más de $200 millones. Número 4. Israel prosperaría económicamente, tal como le indica Ezequiel 38, 12 y 13. Al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. En el año 2004, esta diminuta nación exportó más de $30.000 millones en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de $3.000 millones en ese mismo periodo de tiempo. Esto era algo increíble hace solo unos años. Número 5. La restauración del idioma hebreo. Dice la Escritura: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehudá, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. Hoy, incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Número 6. La restauración del siclo, shekel, moneda utilizada antes de Cristo. Dijo el profeta Ezequiel: y el siclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, versículos 12a, 13 y 16. El siclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio. En 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, restauró el siclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Y número 7. El conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio de Zacarías: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Desde 1967, la Jerusalén bíblica en donde está localizado el monte del templo ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puerto ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla, tal como profetizara Zacarías. Jerusalén es un problema para todas las naciones. Estas fueron las 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días.